Jai Prabhuji. Hola a todos y sean muy bienvenidos a nuestro curso sobre el libro de Prabhuji, Kundalini Yoga, El poder está en ti. Este es el libro y es lo que estamos utilizando como base para todo lo que estamos explorando y compartiendo sobre este sendero. El día de hoy nosotros vamos a continuar con nuestra serie de clases sobre el Swadhisthana Chakra, que es el chakra del sacro o el segundo centro. Nosotros tuvimos ya 2 clases con relación a este centro donde nosotros empezamos a familiarizarnos con diferentes atributos que están asociados a este centro, como son la sexualidad, exploramos con relación al deseo, el placer que conlleva esa búsqueda ciega de placer, cómo nos puede convertir en esclavos, y entonces también compartimos cuál es la alternativa que nos brinda este sendero, cómo nosotros podemos familiarizarnos, conocer y lidiar con este deseo, con estos deseos que pudimos conocer que son inherentes, son naturales en nosotros como seres humanos. Entonces pudimos conocer cuál es la alternativa que nosotros tenemos. Cuando hablábamos de la sexualidad vimos 3 diferentes maneras de relacionarse con la sexualidad. Vimos que tenemos la puritana, la libertina y la religiosa. Y en la religiosa entonces se nos ofrecía la sublimación. En la libertina teníamos esa permisiva, esa actitud permisiva que nos convierte en esclavo de eso que nosotros perseguimos, de eso que nos brinda placer. Y en la actitud puritana teníamos esa contracción, esa represión y nos convertimos en personas neuróticas y obsesivos. Entonces luego finalizamos hablando de esa actitud religiosa que nos brinda la sublimación. Hablamos de ese gusto superior que le remueve el brillo de cualquier cosa mundana. Y también hablábamos cómo a través de la observación, a través de la exploración, entonces sucede esa sublimación, sucede esa renuncia. Cuando nosotros sabemos cuáles son las cosas valiosas y las cosas que importan. Entonces, a partir de todo eso que conocimos con relación al segundo centro, también hablábamos de sus deidades que la presiden. Vimos como Vishnu, que en la triada de esos 3 dioses del hinduismo, él va a ser el preservador. Vimos por qué está tan conectado a este centro, porque este centro está conectado con nuestra sexualidad. Entonces, de esa manera, para preservar a nosotros como especie humana necesitamos sexo, y por eso entonces este va a ser el dios que preside, la deidad que preside este centro. Y hablamos también de Rakini, que sería la Devi de este centro. Finalizamos compartiendo que el día de hoy nosotros vamos a tener, como quien dice, un paréntesis. Hoy vamos a conocer el elemento que está relacionado, vamos a profundizar porque ya hemos hablado cómo el agua es el elemento que está relacionado con este centro. Hablamos también que vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a hablar de lo que sería la teoría de la tridosha, porque en nuestra clase sobre el primer centro solamente mencionamos bioelemento o dosha, que está relacionado, por ejemplo, con el Muladhara, que era kapha, ese elemento acuoso. Entonces, hemos decidido el día de hoy que podemos hacer un pequeño paréntesis para familiarizarnos mejor con qué es esa tridosha, de qué se trata, para las personas que no estén familiarizados o están escuchando esta teoría por primera vez. Y vamos a seguir conociendo muchísimas propiedades más que están relacionados con este centro, las piedras, los aromas, las glándulas, cuál es el órgano sensorio también que está relacionado con este centro. Entonces iniciamos conociendo el elemento, profundizando más sobre el elemento que está relacionado con este centro, o tatua, que es agua, o apa tatua o apas.
lo que vamos a ver es que toda la liquidez en el universo va a ser una expresión de ese elemento del agua. Y eso se va a expresar tanto a nivel macrocósmico, que van a ser los mares, los lagos, los ríos, y también a nivel microcósmico, con todo lo líquido que tenemos en nuestro organismo, diferentes fluidos como la sangre, las diferentes excreciones urinarias, también la bilis, diferentes fluidos que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces ahí vemos esa expresión del agua a nivel macrocósmico y a nivel microcósmico. Este elemento vamos a ver que va a estar relacionado con la lengua, con el apetito, con el aparato reproductor que ya le hemos mencionado, y también con la asimilación de diferentes nutrientes, todo ese proceso de asimilación que pasa en nuestro cuerpo. Entonces también va a estar relacionado con este elemento. Tenemos el agua, ¿verdad? Yo creo que es uno de lo primero que aprendemos en nuestras clases de... a mí recuerdo en mi clase de biología, clase de naturaleza, en las primeras clases, desde los primeros grados, te enseñan el agua, qué tan importante es para nuestro cuerpo y cómo nuestra constitución está, 70% dicen, está constituido de agua y cómo va a ser tan importante en los diferentes procesos que se realizan en nuestro cuerpo. Entonces aquí vemos ahí ya cómo está relacionado con esa asimilación, ese proceso de metabolismo. También vamos a ver que este elemento va a estar relacionado con lo que serían las hormonas sexuales y va a poseer una influencia sobre nuestra vejiga, sobre nuestros riñones, sobre los órganos sexuales, la sangre, la linfa y también los jugos gástricos. Vamos a ver que según la medicina ayurvédica, el agua equilibra la tridosha. Esta es la teoría de la cual vamos a hablar muy pronto. Por ahora, lo que quería mencionar es que se dice que el agua está equilibrando estos tres principios básicos o humores. Esa sería la traducción que se utiliza para dosha. Entonces, por lo tanto, este elemento va a influir positivamente sobre nuestra persona cuando nosotros desarrollamos sentimientos positivos hacia nuestros semejantes, y va a tener los síntomas que van a ser de una influencia negativa es cuando hay un exagerado sentimentalismo. Entonces ahí vemos lo que también vimos cuando hablábamos del elemento tierra en el primer centro. Vimos que tenemos una influencia negativa y una influencia positiva. Aquí veíamos cómo desde el principio este centro está relacionado con el placer, con la sexualidad, con ese deseo de nosotros sentirnos apreciados, atractivos y queridos por las otras personas. Entonces aquí vemos cómo ese elemento agua, que está relacionado con este centro, entonces también en su influencia positiva nosotros vamos a desarrollar un sentimentalismo adecuado, balanceado con nuestros semejantes, pero cuando es entonces la influencia negativa de este elemento, entonces va a ser un sentimentalismo exagerado, va a ser muy dramático. Ahora me gustaría que, como ya acabamos de mencionar, cómo este elemento también va a equilibrar la teoría, la tridosha, esos tres humores. Tri viene de tres, ya lo habíamos mencionado con anterioridad cuando hablamos de la Trimurti, de esa triada del hinduismo, y dosha entonces se va a traducir como humor usualmente. Aunque este término dosha no tiene una traducción exacta en el español, para la medicina ayurveda, entonces dosha se va a significar humor o energía sutil. Y esta es responsable de regular nuestras funciones biológicas. La tridosha es el término que es usado para referirse a estas tres doshas, como ya acabo de mencionar, y estas energías son vata, pitta y kapha, y estas pueden traducirse como aire, bilis y moco respectivamente. Lo que vamos a ver es que a pesar de que no hacen alusión a esas específicas fluidos, ellas sí son las energías sutiles que van a ser las responsables de impulsar y distribuir estas sustancias
en nuestros organismos. Nuestras preferencias, gustos que tenemos con diferentes sabores, temperaturas, alimentos, la facilidad o no para nosotros eliminar desechos de nuestro cuerpo, la manera también como nosotros manejamos el miedo, la ansiedad, la ira, por mencionar solamente algunas cualidades. Son estos rasgos los que van a ser atribuidos a estas doshas, dependiendo de cuáles doshas están predominantes en nuestro cuerpo. Entonces, todos estos gustos y preferencias van a ser influidos por esas doshas. Aunque estas no son fuerzas visibles, el exceso o la ausencia de ellos sí puede ser regulada a través de diferentes tratamientos. Lo que hace, por ejemplo, el profesional de Ayurveda es que identifica cuáles son esos desequilibrios dóxicos y en función de ella, entonces te va a sugerir una dieta, diferentes horarios donde es más recomendable alimentarte, diferentes ejercicios para entonces regenerar ese equilibrio perdido. Entonces ahí vamos viendo cuál es la influencia de esta teoría de la tridosha, de qué manera, qué nos aporta en este sendero. Lo que podemos hacer ahora es repasar a nivel muy general cuáles son estos rasgos de estas tres diferentes humores que acabamos de mencionar. Iniciando por Vata, esta dosha se traduce como aire y es todo lo que va a generar movimiento en nuestro cuerpo. También se le asocian lo que serían los temblores en el cuerpo, el dolor y los espasmos. Esto va a ser responsable de diferentes funciones como serían respirar, ahí tenemos, ¿verdad?, el aire, el movimiento en las células y en los músculos, también la evacuación de los intestinos, también va a regular nuestro ritmo cardíaco. Emocionalmente se le asocia con la alegría, con el nerviosismo y con el temor. Y cuando hay un exceso de Vata, los órganos que van a ser vulnerables son el intestino grueso, la cavidad pélvica, los huesos y los oídos. Continuamos conociendo un poco lo que sería Kapha. Se va a relacionar con esa materia viscosa que es la que lubrica todas nuestras articulaciones y también la que humedece la piel. Este va a contribuir a mantener la resistencia y también a fortalecer nuestros tejidos corporales, así como también va a ayudar a mantener equilibrada la inmunidad de nuestro organismo. Las áreas que se perturban cuando hay un exceso de este humor de Kapha van a ser la garganta, las membranas senoviales, la nariz, la lengua, también las articulaciones, y esto es solamente para mencionar algunas. Emocionalmente, Kapha va a generar una predisposición a la tranquilidad y al amor. Y cuando está desequilibrado, entonces va a tender a lo que sería la envidia y al resentimiento. Continuamos entonces conociendo lo que sería Pitta. Esta es la energía del calor. Biológicamente se le va a asociar con la producción de diferentes ácidos como la bilis. Esto va a regir entonces la nutrición y la transformación de los alimentos de un estado sólido a energía, y por esta razón entonces va a ser responsable de la asimilación, de la digestión y también de la absorción de los alimentos. Pitta se va a expresar en nuestro cuerpo a través de la temperatura y sensaciones de calor y ardor. Cuando nosotros podemos identificar un exceso de Pitta cuando a nivel fisiológico nosotros presentamos diferentes desequilibrios en el intestino delgado, en el estómago, la piel, también las glándulas sudoríparas, la sangre y la linfa. Nosotros vamos a ver que la ira, la angustia y el odio son emociones de Pitta. Nosotros podemos aprender y familiarizarnos más con esta teoría de las tridoshas. Lo que la Ayurveda hace es que nos sugiere que una condición necesaria para nosotros disfrutar de una buena salud y conocernos más a nosotros mismos va a requerir una comprensión del rol de estas energías dóxicas en nuestro cuerpo. Esta teoría nos explica acerca del funcionamiento del cuerpo y también de la mente.
Ya para finalizar, lo que quiero decir con relación a esta teoría es el hecho, primero, de que nosotros podemos tener un curso solamente para profundizar y explorar con relación a esta teoría. Es muy importante en la medicina ayurvédica, que ya la hemos mencionado previamente. Cuáles son esos instrumentos. Lo hablamos cuando hablábamos de los marmas, por ejemplo, cómo la medicina ayurvédica realiza diferentes presiones, aplica calor a los marmas para relacionarse, ¿verdad?, con todos esos órganos que están relacionados con cada marma. Entonces aquí estamos viendo cómo la medicina ayurvédica nos ofrece esa teoría de la tridosha para aumentar ese conocimiento de nosotros mismos. Vemos cómo está relacionado con diferentes emociones, con diferentes órganos, y el exceso o el déficit de estas diferentes energías entonces va obviamente a causar diferentes síntomas a nivel psicológico, a nivel fisiológico, igual que como estamos hablando de los chakras, que su apertura o cuando está trabajando ese centro en exceso o cuando está trabajando en déficit también va a influir en nosotros de manera física y de manera emocional, de manera psicológica. De esa misma manera también tenemos esta teoría de la tridosha, que viene a brindarnos muchísima información con relación a nosotros. Recuerdo que la primera vez que estuve en contacto con esta teoría me causó mucha curiosidad, profundicé en esta, pude definir cuáles son los diferentes doshas que son predominantes para mí y hice diferentes cambios que ellos promueven, y se puede notar la diferencia cuando sigues ciertas sugerencias dependiendo de tu constitución física, dependiendo de cuál de estas tridoshas predominan en tu cuerpo. Como mencionábamos antes, siempre todo esto es necesario que se haga bajo la dirección de un profesional, y este no es el tema principal de nuestra clase, sino que quisimos hacer un pequeño paréntesis para que conociéramos cuando nosotros decimos, ok, el elemento, el bioelemento o la dosha que está relacionado con cierto centro. Ahí ya tenemos más información de qué es lo que nosotros nos estamos refiriendo. Continuamos entonces conociendo más propiedades con relación a este centro. El color, nosotros lo vimos ya en el yantra, va a ser el naranja. Y el de la tatua, que es lo que acabamos de mencionar, el agua, va a ser blanco. Hay poder, el poder que está asociado con este centro va a ser el poder de comunicarse con el plano astral y con seres astrales. Lo que vamos a ver es que en ese ascenso desde el primer centro al tercero se van a despertar ciertos poderes místicos, pero estos realmente deben ser considerados como una prueba para examinar nuestra madurez. Siempre hemos mencionado como ciertos síntomas que aparecen en nuestro sendero del Kundalini Yoga son simplemente una expresión de nuestra madurez espiritual, y no es algo que nosotros podemos hacer cierta práctica y tenerlo como resultado, sino que es simplemente una expresión de nuestra madurez. Y aquí viene a recordarnos eso, como que hay cierto poder asociado con este centro, al igual que con todos los otros centros. Y en este caso vimos como en ese ascenso desde el primer centro hasta el tercero se van a desarrollar ciertos poderes místicos, pero son simplemente una prueba para examinar nuestra madurez. El animal que está asociado con este chakra es el cocodrilo. Este va a ser la montura de la diosa Ganga. También es el vehículo Vahana de Varuna, que es el señor de los océanos cósmicos, que en los Vedas se menciona también como el dios más importante después de Indra. Vamos a ver que el cocodrilo es uno de los reptiles más grandes y feroces en el reino animal. Y este va a poseer tanta fortaleza que él puede incluso descuartizar a su presa en el agua. La piel de este animal está provista por lo que son escamas, y esto va a expresar su dureza y su resistencia.
le van a servir de armadura a estas escamas. Vemos que al sumergirse bajo el agua solo van a sobresalir los ojos y las aletas de su nariz, y le va a otorgar esta capacidad de vigilar a sus víctimas sin que pueda ser visto, y entonces los ataca por sorpresa. Se mueve en el agua con mucha comodidad y con mucha agilidad también. Entonces va a representar cuáles son los graves peligros que traen consigo la sexualidad y el placer en general, así también como lo que sería la holgazanería y también la falta de sensibilidad. El riesgo a nosotros identificarnos con la energía de este centro fuera del contexto del sistema chácrico va a residir en que puede llevarnos a una exagerada atracción por el placer y al disfrute sensual. La vida de semejante persona entonces se va a ver muy caracterizada por el libertinaje. Recuerdan que lo hablábamos cuando hablamos sobre la sexualidad, hablábamos sobre el deseo, perseguir solamente el placer. Esa era la actitud a la sexualidad del libertinaje, es una actitud permisiva, y entonces me convierte en esclavo de Entonces aquí estamos viendo cómo el cocodrilo está relacionado con esa sexualidad y viene a expresarnos cuál es la gravedad, cuál es el peligro de nosotros relacionarnos con esa energía de la sexualidad, que aunque es natural del ser humano, cuando nosotros somos permisivos con relación a esta característica de este centro, con esta energía relacionada a este centro, hacia dónde nos puede llevar, qué nos va a suceder cuando la actitud que tomamos con relación a la sexualidad va a ser de libertinaje. Continuamos con el plano o loka de este centro, que va a ser el plano astral o el Bhuvar Loka. Es un plano de la existencia y conciencia que va a ser paralelo a nuestra realidad física. Cuando nosotros dormimos, nosotros nos desdoblamos con el fin de ingresar a esta realidad que está completamente desconocida para la mayoría de los seres humanos. Y ahí dice que es completamente para la mayoría, porque sí hay seres humanos que tienen diferentes poderes, diferentes a lo mejor regalos de la existencia, donde sí pueden comunicarse y estar consciente de ese poder, de poder comunicarse en este centro astral. Nosotros penetramos en el mundo astral con nuestro cuerpo astral, que es el Sukshma Sarira o el Linga Sharira, y posee diferentes, como hemos mencionado en nuestra clase de las koshas, de las envolturas. Es muy similar a nuestro aspecto físico, pero muchísimo más sutil. Entonces, cuando nosotros accedemos, cuando estamos durmiendo a ese plano astral, lo hacemos a través del cuerpo astral. El elemento sutil o Tanmatra de este centro es rasa o gusto. Lo que vamos a ver que este segundo centro está relacionado con el sentido del gusto, que es a lo mejor el más íntimo de todos los sentidos. Nosotros podemos degustar 5 tipos de gustos puros, que son el dulce, el salado, el ácido, el amargo y el umami. Este umami es correspondiente a ese sabor del ácido glutámico que está presente generalmente en las carnes y en los quesos. Esa percepción, nosotros poder percibir diferentes sabores, nos permite evitar ingerir diferentes sustancias que podrían ser venenosas o alimentos que a lo mejor ya están descompuestos. En el aspecto religioso y espiritual, ¿qué va a representar entonces ese sentido del gusto? Va a representar un nivel de evolución en el cual nosotros vamos a poseer esa facultad para poder identificar todo aquello que va a ser dañino en nuestro desarrollo religioso y en nuestra salud espiritual. Vamos a ver que la pérdida del sentido del gusto va a ser un síntoma de diversas enfermedades, como serían la obesidad, la diabetes, la hipertensión, la malnutrición, solamente por mencionar algunas. Y también va a tener enfermedades degenerativas del sistema nervioso, como son el Parkinson y también el Alzheimer.
En ese proceso del Sanatana Dharma, del hinduismo, se va a espiritualizar ese sentido del gusto. Y para tal efecto, entonces, cada seguidor, cada sadhaka serio en el camino, en este sendero, se le va a prohibir el consumo de diferentes sustancias, como son las drogas, el alcohol, los cigarrillos, el café e incluso el té. También se le va a recomendar ayunar un día al mes o a la semana, porque esto lo que va a hacer es que va a permitirnos a nosotros evaluar cuál es el control que tiene este sentido sobre nuestra mente y sobre nuestra vida. Recuerdo que leía en un libro de Swami Shivananda con relación a la dieta. Es un libro que es del Kundalini Yoga, y al inicio del libro se está mencionando las diferentes características que el sadhaka necesita para emprender este sendero. Y en una parte está la dieta que se necesita para este sendero. Nosotros ya lo mencionamos también en nuestras clases previas, como la dieta va a ser un factor importante en el desarrollo de este centro, específicamente que sea vegetarianismo. Y vimos como en la sadhana también para desarrollarnos en este sendero del Kundalini Yoga, entonces tenemos que seguir cierta dieta. Entonces recuerdo que leía en este libro que la pureza de los alimentos va a conducir a la pureza de la mente. Hablábamos, ¿verdad?, de esas 3 gunas o 3 modos de la naturaleza, y nosotros dijimos, ya hemos puesto en la mesa el hecho de que para nosotros trascender esos 3 modos de la naturaleza por el cual estamos dominados en todo momento, uno de los 3 va a predominar, sattva, rayas y tamas. Entonces nosotros necesitamos estar en el estado de sattva en orden de que nosotros vamos a trascenderlos, ya no ser esclavos de cómo esos modos influyen en nosotros como seres humanos. Entonces nos dice, leí en este libro, que la comida sátvica es la que va a ayudar a la meditación, obviamente, y también que la disciplina en la comida es muy necesaria en esta sadhana que nos ofrece el Sanatana Dharma. Y nos decía que si se controla la lengua, entonces todos los demás indriyas, todos los demás órganos sensorios también van a ser controlados. Entonces aquí estamos viendo esa importancia del gusto, de la lengua en nuestro desarrollo como seres humanos, en nuestro desarrollo en este sendero. ¿Cuál va a ser la importancia y la influencia de cómo nosotros también concentrarnos en nuestra dieta, que tiene que ser sátvica? Entonces va a permitirnos ese desarrollo, esa evolución que nosotros queremos en este sendero. Continuamos entonces con la glándula de este centro, que van a ser las gónadas o las glándulas sexuales. En las mujeres son los ovarios y en los hombres son los testículos. Y me gustaría que entonces profundizáramos un poquito más para que viéramos toda esa conexión de la que siempre hablamos con relación al centro, con su elemento, con el órgano, con el tanmatra. En este caso vemos las gónadas son esos órganos que son encargados de la formación de los gametos. El término tiene su raíz etimológica en el vocablo griego que es goné, y este se traduce como generación. Entonces estos gametos por su parte son las células sexuales, las femeninas y las masculinas, que cuando éstas se unen, entonces van a generar ese cigoto de los animales y de las plantas. Entonces los ovarios van a ser las glándulas sexuales de las mujeres. Las mujeres tienen 2 ovarios y estos están situados a cada lado del útero y debajo del orificio de las trompas de Falopio, que esos son esos conductos que se van a extender hacia el útero y cerca de los ovarios. Entonces estos ovarios van a contener lo que serían los óvulos, que son necesarios para la reproducción. También van a producir otras hormonas como son el estrógeno
y la progesterona. Estas hormonas afectan muchas de las características y las diferentes funciones reproductivas femeninas. Además, el estrógeno también tiene un papel muy importante en lo que sería la salud y la fuerza de los huesos. Los niveles tanto de estrógeno como de progesterona van a estar controlados por determinadas hormonas que producen el hipotálamo y la hipófisis, que también es conocida como esa glándula pituitaria en el cerebro. Recuerdan que en nuestra clase del primer centro nosotros conocimos ese sistema límbico y hablamos de las partes que se lo constituyen. Y en esta hablamos sobre la hipófisis, hablamos sobre el hipotálamo, vimos cómo estas diferentes partes están encargadas de la producción de diferentes hormonas que van entonces a influir en nuestra respuesta emocional a diferentes situaciones. Entonces aquí estamos viendo nuevamente cómo entonces tenemos esas gónadas, esos órganos sexuales. Acabamos de ver el de la mujer, vamos a hablar un poco más ahora del testículo, pero quería que viéramos cómo todo está íntimamente conectado con el centro que estamos explorando, que es el Swadhisthana. Entonces continuamos con lo que serían los testículos. El hombre tiene 2 testículos y estos órganos son de forma ovalada, están suspendidos en una bolsa de piel que se le llama excroto y este cuelga por fuera del cuerpo masculino. Los testículos son el lugar donde se produce la esperma y también se produce la testosterona y otras hormonas. Estas hormonas van a afectar muchas de las características masculinas y también van a mantener lo que sería la producción de esperma. Además, la testosterona también tiene un papel muy importante en la salud y en la fuerza de los huesos, así como vimos que para la mujer sería la progesterona, los estrógenos. Entonces aquí en el hombre va a ser esta hormona la que va también a influir en la salud y en la fuerza de los huesos, la testosterona. El nivel de esta hormona, la testosterona, va a estar controlado por determinadas hormonas que se producen también en el hipotálamo y en la hipófisis, como acabamos de mencionar también con la de los ovarios. Continuamos conociendo el órgano sensorio o el ñanendrilla de este centro que ya lo mencionamos. Es la lengua, que es rasana, va a ser para degustar, que es rasanendrilla. El órgano de acción o karmendrilla van a ser los genitales para la reproducción. Y según el shaivismo de Cachemira, el órgano va a ser las manos para el manejo. El conducto energético o nadi de este centro es kuju y el bioelemento es kapha, que es ese elemento acuoso. El aire vital o vayu es dhyana. La envoltura o kosha que está relacionado con el Swadhisthana va a ser prana maya kosha o el cuerpo energético. Vamos a ver entonces cuáles son las piedras que están relacionadas con este centro. Tenemos a ágata musgosa, ágata fuego, agua marina, alejandrita, amazonita, aventurina, la celestina. También tenemos el cuarzo blanco y muchas otras más que para los que tienen ya el libro pueden profundizar y ver cuáles son estas otras piedras relacionadas con estos centros. La aroma de este centro es la vainilla y los diferentes aceites para la aromaterapia. Entre estos está el sándalo, el de rosa y también el jazmín, entre otros. El planeta o graja que está relacionado con este centro es Brahaspati o Júpiter. Y vamos a finalizar entonces compartiendo sobre los chakras secundarios que están relacionados con este centro, con el Swadhisthana chakra. Son Tarala, Ramani, Tarani, Bhavani, Naini, Yanti, Indrani, Astivakshi, Agnayi, Mamsapriya, Yama, Mahadamastra, Nairuti y Dirga Damastra. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nosotros ya hemos finalizado. Vimos como
hemos seguido profundizando en este centro, este segundo centro que va a representar en esta evolución, en este desarrollo del sistema chácrico. Nosotros en nuestra próxima clase vamos a profundizar, para mí, uno de los temas más fascinantes, que es esa influencia en nosotros como seres humanos cuando este centro está sobrecargado o está en déficit, tanto a nivel físico y emocional, así como lo vimos en nuestro primer centro. Lo vamos a hacer con todos los centros, y eso es lo que vamos a descubrir en nuestra próxima clase, así como también diferentes técnicas para la apertura de este centro. Muchísimas gracias, como siempre, por compartir con nosotros el día de hoy. Jai Prabhuji.